Vamos a compartir la palabra, mis hermanos, y vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 20. La semana pasada estuvieron viendo con Rafael acerca de los dones que tienen que ver con la comunicación de la palabra de Dios. Amén. Dones como don de profecía, el don de ¿qué? Más habían visto, de evangelismo, don de ¿qué? De apostolado, de alabanza no vieron la semana pasada. De misiones, todo lo que es para comunicar la palabra de Dios, para llevarle a los que nunca escucharon el mensaje poderoso de las Escrituras del Señor. Amén. Son dones que Dios ha derramado y ministerios dentro del cuerpo de Cristo, la iglesia. Amén. Y hoy vamos a ver dones que tienen que ver con el corazón de la iglesia, ¿sí? Con el amor puesto en práctica, la acción, los pies de la iglesia, las manos de la iglesia y el corazón de la iglesia expresado a través del amor del cuerpo de Cristo. Amén. Mateo 20, 25 al 30, dice: entonces Jesús, llamándoles, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Hasta aquí la palabra. La vez pasada veíamos de que no hay un solo cristiano que tenga todos los dones, ¿sí? Por la sencilla razón de que Dios quiere que la iglesia se complemente y entre todos podamos formar el cuerpo de Cristo, ¿sí? Tener los dones tuyos me enriquecen en mi debilidad y mis dones te enriquecen en tu debilidad. Vos tenés una parte y una función dentro del cuerpo de Cristo que yo no la puedo suplir, y yo tengo una parte dentro del cuerpo de Cristo que vos no podés suplir. Algunos son oreja, otros son nariz, dice la palabra, algunos son manos. Bueno, la semana pasada veíamos un poco estos dones que tienen que ver con la comunicación de la palabra de Dios, y hoy vamos a ver los dones que tienen que ver con el amor expresado de forma práctica por medio del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿sí? Si bien todos los dones deben ser ejercidos con amor, si no, no tienen ni efecto ni sentido, como lo dice 1 Corintios capítulo 13, es necesario que entendamos que hay dones que fueron creados por Dios para reflejar su amor a los hombres, a toda su criatura. El domingo pasado vimos los dones de la predicación, y hoy vamos a ver dones que están relacionados con la manifestación del amor de Dios por medio de la iglesia. El primer don que quisiera que veamos es el don de servicio. Miren, nosotros no tenemos, ninguno de nosotros tiene todo, pero hubo alguien que tuvo todos los dones, y ese fue Jesús. Amén. En él estaba la perfección de Dios y estaban todos los dones. Y cuando leía la vez pasada la parábola del buen samaritano, puedo ver reflejado en Jesús estos dones que vamos a estar viendo hoy, y que también Él quiere que, o por lo menos Él ha derramado sobre algunos de nosotros, ¿sí? Podemos ver en la parábola del buen samaritano que dice la palabra que había un hombre tirado al costado del camino, y nadie, absolutamente nadie, se comprometía con la necesidad y el dolor de este hombre. Sin embargo, Jesús, el buen samaritano, pasando por ese lugar, fue conmovido a misericordia, bajó de su cabalgadura, lo asistió, vendó sus heridas, le dio sus primeros auxilios, lo subió a la cabalgadura, lo llevó hasta el mesón, lo cuidó el tiempo que estuvo ahí en el mesón, y luego tomó su dinero, pagó por adelantado los gastos que este hombre iba a ocasionar al mesón, y dijo: bueno, quédense tranquilos, yo les pago por adelantado, y cuando venga, si algo de más gastan, entonces yo se los voy a pagar, ¿sí? En esta acción de este buen samaritano podemos ver estos dones que podemos ver hoy en la palabra de Dios y que están dentro del cuerpo de Cristo. El primer don que quisiera que veamos es el don de servicio, y ese don es la habilidad de reconocer necesidades no satisfechas en las personas, en la iglesia, y tomar la iniciativa para proporcionar rápidamente ayuda práctica
carismática, alegre, sin necesidad de reconocimiento alguno por los demás. Esto es tener el don de servicio, ¿sí? El Señor Jesús manifestó claramente este don en su ministerio terrenal al dejar la comodidad del cielo para venir a este mundo para servirnos a nosotros. Fíjense lo que dice la palabra, que Él, siendo en calidad de Hijo de Dios, dejó su lugar, dejó su estatus, su trono, su grandeza para venir al mundo y hacerse uno más de nosotros y mostrarnos el camino hacia el Padre. Ese es maravilloso, esa maravillosa expresión de servicio de Dios hacia nosotros, poniéndose al servicio de aquellos que aún le rechazaban y le negaban. ¿Sí? Dios, por medio de la palabra, nos ha llamado a todos para ser servidores. Dios quiere que seamos siervos los unos de los otros, que seamos humildes, que podamos ministrarnos, que podamos ayudarnos en el crecimiento espiritual. Sin embargo, algunos, específicamente algunos hombres, Dios ha derramado en sus corazones un don de servicio que hace que a la hora de servir se diferencien del resto. Los que no, la vez pasada veíamos que los que tienen el don de evangelismo tienen una capacidad sobrenatural dada por Dios para comunicar la palabra de Dios a los perdidos. Les hablan de Cristo, siempre encuentran una ocasión para presentarle el evangelio. Cuando una persona habla acerca de algo de Dios, ponen la pata en la puerta para que no le cierre la puerta y le hablan de Cristo, y hasta que la persona no toma una decisión por Jesús, no los dejan, porque tienen esa pasión, ese don y esa capacidad de transmitir el evangelio de Cristo. Ahora, todos somos llamados a evangelizar. Amén. Todos somos llamados a evangelizar. Amén. Pero no todos tenemos el don de evangelismo. Los que tienen el don lo hacen con mayor capacidad, con mayor facilidad, y nos entrenan a nosotros y nos enseñan a hacerlo con excelencia. Ahora, si bien todos somos llamados a servirnos los unos a los otros, no todos tenemos el don de servicio. Ahora, ¿cómo podemos descubrir cuáles son las características de las personas que tienen este don de servicio? ¿Sí? Primero, son personas a las que no hay que decirles que hagan las cosas, las hacen por amor a Dios naturalmente. ¿Sí? Si ven una necesidad, inmediatamente se hacen cargo y comienzan a hacer algo al respecto. No pierden el tiempo quejándose de quienes no lo hacen, simplemente lo hacen porque se sienten felices de poder servir. Sienten alegría de poder servir a su prójimo. Y no hay nada que para ellos signifique muy bajo de hacer. Si hay que acomodar una silla, la acomodan. Si hay un papel tirado en el piso, la levantan. Si hay que servir una mesa, la sirven. Todo lo que puedan hacer para extender su reino, para servir al pueblo de Dios, para bendecir al cuerpo, lo hacen voluntariamente sin que nadie se los pida. Son personas que tienen el don del servicio. Amén. Si ven las sillas que están desordenadas, las ordenan. Si van al baño y hay un charco de agua, buscan un trapo y lo secan. Nadie les tiene que pedir que lo hagan. Ellos no pierden ninguna oportunidad de servir a Dios, cualquiera sea la necesidad. Recogen papeles, ayudan a mover algo, preparan una mesa, acompañan a los enfermos, a los abuelos enfermos al médico o a ir a cobrar al banco, porque tienen el don del servicio. La motivación de la persona con el don del servicio es justamente eso. Yo quiero ser útil, y la persona que tiene el don de servicio es extremadamente productivo. Todo lo hace bien, todo lo multiplica, todo lo que toca es bendecido porque tiene ese don de servicio. Amén. Estas personas no tienen necesidad de ser visibles y de hecho no quieren exhibirse, no quieren estar en las fotos, no necesitan las palmadas en los hombros y no les gusta estar en la vidriera de todo. Se sienten nerviosos cuando alguien los reconoce por su labor, porque su única motivación de servir es el amor a Dios. No busca ni aplausos, no busca elogios, no busca reconocimientos, no busca que la gente lo alabe por lo que hace, simplemente lo hace de amor, por amor, y lo hace naturalmente, le surge naturalmente hacerlo. Amén. Yo puedo entender a los que tienen el don de servicio, porque mi primer don que descubrí es el don de servicio. Mi primer tarea dentro de la iglesia fue atender las mesas, limpiar los baños, no tenía ningún problema, y es el día de hoy que puedo estar predicando acá y me siento tan honrado predicando acá como bajar y limpiar un piso. Es más, me gusta más a veces hacer eso
eso que predicar la palabra, sin embargo lo hago porque también es mi don. Amén. Pero el que tiene el don de servicio lo hace, todo lo que hace, lo hace por Dios, para Dios y sin buscar reconocimiento de los hombres. A menudo estas personas tienen un nivel de energía realmente alto. Son personas muy prácticas. Mientras que todos están charlando para ver cómo lo van a hacer, el que tiene el don de servicio lo resuelve en un minuto, ¿sí? Mientras que los otros piensan una hora, ¿cómo lo hacemos? Para allá, y el que tiene el don de servicio viene, no, esto se hace así, y lo resolvió en 5 minutos, ¿no es cierto? La diferencia entre uno que tiene el don de servicio y aquellos que no, es como le decía a la mañana a los hermanos, como los gallegos que querían cambiar una lamparita. ¿Saben cuántos gallegos se necesita para cambiar una lamparita? 5 gallegos, lo conocen, ¿no? La mayoría lo han escuchado. Claro, se necesita un gallego parado sobre la mesa y 4 que lo giren alrededor de la lamparita para que puedan enroscar la lamparita, ¿no es cierto? Algunos, los que no tienen don de servicio, se enredan en los problemas, pero el que tiene el don de servicio tiene esa capacidad de resolver las cosas de forma inmediata. Mientras que algunos están diciendo, ¿qué hacemos? ¿Barremos o pasamos la aspiradora? El que tiene el don de servicio ya está aspirando, ¿sí? O otro, ¿qué hacemos? Sacarla por allá, el otro ya está sirviendo las bandejas, porque tiene esa capacidad dada por Dios de ser serviciales. Amén. En Juan capítulo 13, versículo 4 al 5, lo podemos ver a Jesús ejerciendo el don de servicio. Dice, por eso mientras estaban cenando, Jesús se levantó de la mesa, se quitó su manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en una palangana y comenzó a jugar los pies de sus discípulos y a secárselos con la toalla. Amén. Esto fue lo que Dios hizo. Miren, para nosotros hoy, muchas veces nosotros, cada tanto, por ahí por la Semana Santa, tenemos un tiempo, una vigilia, un tiempo especial con el Señor, y a veces acostumbramos lavarnos los pies los unos a los otros. ¿Acá lo hicimos alguna vez? No lo hicimos nunca, ¿no? Lo vamos a hacer este año, el año que viene. En Padua lo hacemos con frecuencia, ¿sí? Así que ese día se lava bien las patas con jabón y se las cepilla. Pero lo cierto es que para nosotros, lavarle los pies a alguien es un acto de grandeza hoy. No es un acto de humildad. ¿Por qué? Porque lo hizo nuestro Señor. Amén. Y lo que Él hizo nos hace ser grandes. Si Él lo hizo y nosotros lo hacemos, nos queremos parecer a Jesús y es un acto de grandeza. Pero en el tiempo de Jesús, lavarle los pies a alguien era un acto de bajeza extrema. Lo hacían los sirvientes de menor rango, las personas que estaban ahí en la puerta de las casas de la gente adinerada, y venían los visitantes a la casa. Imagínense caminando por las calles de Jerusalén, llenas de tierra, llenas de arena, con sandalias de cuero en el verano. Imagínense el olor a pata podrida que tenía, ¿no? La mugre que tenía, la tierra que... ¿Alguna vez anduvo en Ojota en Jujuy, en Santiago del Estero, con calor? No sabe. Llega un momento en que usted parece los pies parecen un africano, negro se ponen. Y lavarle los pies a esa persona tan sucios, tan percudidos, era una tarea de los sirvientes, de las sirvientas, de las personas de menor rango, de las personas que no tenían estudio y que trabajaban de lo peor que se podía trabajar. Y Jesús hizo eso. Es como de repente que Jesús vaya a su casa y le diga, bueno, ¿dónde están las cosas que te voy a lavar en el inodoro? ¿Te imaginas esa situación? Qué tremendo, ¿no? Bueno, quien tiene el don de servicio, no le importa ponerle la chata a un enfermo, no le importa higienizar a un abuelito que está enfermo, porque tiene el don de servicio y lo hace para Dios. Lo hace para Dios y se goza de poder servir a Dios. Amén. La persona con el don de servicio tiene la voluntad para hacer cualquier cosa para Dios. No sienten que algo es muy bajo para ellos. Comprenden que todo trabajo para Dios, cualquier cosa que hagan, lo hacen para el Señor y por lo tanto se gozan de poder hacerlo, ¿sí? La persona con el don de servicio raramente es arrogante. La iglesia necesita muchas personas con el don de servicio. Es por medio de sus vidas que se deja ver de forma práctica el amor de Dios entre nosotros. Amén. Es ahí cuando se ve. Miren, cuando hay una comilona en la iglesia, están los que se ponen alrededor de la mesa y no dejan que nadie se sirva. Pero los que tienen el don de servicio agarran la bandejita y van a las personas que tímidas, que vienen de visita, o personas que no se animan a acercarse a la mesa, y van y los atienden y se sienten gozosos de poder servirlos. Y es más, muchas veces las personas que tienen el don de servicio ni siquiera comen por darle de comer a los demás.
Eso es tener el don de servicio. Amén. Así que si usted tiene el don de servicio, gloria a Dios por eso, y que el Señor la use grandemente en el servicio de la obra del Señor. También está el don de misericordia. Podemos ver a Jesús muchas veces utilizando este don. Por ejemplo, en la parábola del buen samaritano, o también en algunos momentos en los cuales estuvo frente a leprosos, enfermos, personas que rechazadas por la sociedad, a los cuales Jesús miraba con amor. Pero no solo miraba con amor, sino que actuaba para poder ayudarlos a resolver sus conflictos, ¿sí? El que tiene el don de misericordia tiene la habilidad para descubrir la aflicción en la gente y se compromete a ayudar a esas personas que están sufriendo en sus propias familias o en sus propias iglesias, para ayudarlas a salir adelante, ¿sí? Mateo capítulo 9, versículo 36 dice la palabra que Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El que tiene el don de misericordia tiene la habilidad de proporcionar apoyo compasivo y alegre a aquellos que están experimentando dolor, crisis o enfermedad alguna, ¿sí? Quienes tienen este don tienen como un imán que los hace detectar el sufrimiento de la gente y se pegan a ellos para poder ayudarlos. Donde está el problema, ahí están ellos. Donde está la necesidad, ahí están ellos. Mientras que otros se escapan porque no quieren involucrarse en el dolor de la gente, los que tienen el don de misericordia se involucran en el dolor de la gente, se meten donde nadie se quiere meter y ayudan a la gente en su necesidad. El ejemplo mejor de alguien que tiene el don de misericordia es el buen samaritano. Mientras que el sacerdote y el levita pasaron de largo para no contaminarse o para no enredarse en problemas, el buen samaritano no miró de lejos, no hizo como que no había nadie ahí tirado, sino que se metió en el dolor de esa persona, se involucró y lo ayudó en su necesidad. La persona con el don de misericordia nunca piensa que haya algo más importante para un hijo de Dios que ayudar a aquel que lo necesita. Dedican tiempo, dinero, aún sus días de descanso para ayudar a aquellos que están pasando por momentos de necesidad y dolor. Muchos de ellos se vuelven voluntarios en hospitales, en geriátricos, en lugares donde hay asilos con personas indigentes. El otro día me contaba un pastor que hace un tiempo atrás ellos tenían un ministerio de misericordia donde se encargaban de recoger a los abuelitos de la calle, a los indigentes, y los atendían. Y me contaba él que, por ejemplo, una de las tareas muy comunes que tenían que hacer, entonces los tenían que bañar, los tenían que atender, y luego con mucho amor y paciencia, con una pincita de pilar, comenzaban a sacar uno a uno los gusanos de la herida, luego los desinfectaban y los curaban hasta que cicatrizaban y trataban de reinsertarlo en la sociedad. Ahora, si usted no tiene el don de misericordia, todo lo que le estoy diciendo le da asco, pero el que tiene el don de misericordia le da compasión. Esa es la diferencia. El que tiene el don de misericordia se conmueve. Pero no solo se conmueve. Vio que a veces uno dice, ay, no lo puedo ver porque me da tanto dolor que prefiero no verlo. No, no. El que tiene el don de misericordia se conmueve y actúa conforme a la necesidad. Amén. Ahora, el gran problema es que los que tienen el don de misericordia muchas veces juzgan a los que no lo tienen. Porque dicen, pero tendría que hacer lo que yo hago. No, no. Vos lo haces porque tenés el don, la capacidad sobrenatural dada por Dios para hacerlo. Es como el que es evangelista y que está todo el tiempo evangelizando, llevando folletos, hablándole a otros de Cristo, y dice, toda la iglesia tendría que tener esta pasión, toda iglesia tendría que tendría que evangelizar, pero no todos van a tener tu pasión porque vos tenés el don. No todos van a tener la misma misericordia porque quienes tienen el don se van a destacar por encima del resto, que si bien tenemos que ser misericordiosos, no vamos a poder ser tan efectivos como aquellos que sí tienen el don de misericordia. ¿Me está entendiendo?
Dice Juan capítulo 13, versículo 4 al 5. Por eso, mientras estaban cenando, Jesús se levantó de la mesa, se quitó su manto, se ató una toalla a la cintura y luego echó agua en una palangana y comenzó a jugar los pies de sus discípulos y secándolos con la toalla. Allí podemos verlo a Jesús actuando con misericordia. Si van por el camino, ven la necesidad, actúan. Son solidarios ante la necesidad del otro, dedican tiempo, suelen visitar a los que están enfermos en los hospitales, tienen misericordia de ellos, se suman en las brigadas solidarias para llevar comida a los que están en las calles. Se caracteriza a los que tienen el don de misericordia porque no juzgan a la gente por la razón que los llevó a estar en esa condición. El que no tiene el don de misericordia dice, ¿qué habrá hecho para estar como está? ¿No? El que tiene el don de misericordia no le importa lo que hizo, no le importa cuál es el pasado de esa persona, ni lo que lo llevó a estar en esa condición. Ellos tienen compasión y están dispuestos a darle una mano sin importar cuál fue el antecedente que lo llevó a estar en esa condición. Dan amor aún a quienes la sociedad dicen que no merecen ser amados. No discriminan, aman al prójimo sin importarles las apariencias. Ellos saben llorar con los que lloran y se ríen con los que se ríen. Una de las cosas más difíciles que tienen que enfrentar los que tienen el don de misericordia es aprender a que la misericordia tiene un límite. Porque hay personas que se abusan de los que tienen el don de misericordia, que los manipulan y aún hacen cosas, lo hacen hacer cosas que no vienen de parte de Dios. Por ejemplo, Jesús tenía el don de misericordia, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Lo podemos ver en Jesús el don de misericordia? Sin embargo, Jesús en un momento se tuvo que parar delante de la multitud que lo seguía y les tuvo que decir, ustedes me están siguiendo a mí por los panes y los peces, me están siguiendo a mí por la comida que yo les doy, pero se acabó, ya no hay más comida. Si me quieren seguir, que sea por fe y no por las dádivas que le doy. Jesús tenía el don de misericordia, sin embargo en algún momento se tuvo que plantar frente a un abusador o a alguien que aprovechaba de ese don de misericordia y les tuvo que decir, esperen, no se abusen, yo soy misericordioso porque Dios me ha dado este don de misericordia y tengo que ayudarte, pero hay un límite, hay un momento en el cual vos tenés que empezar a luchar por vos mismo. El que tiene el don de misericordia tiene que aprender que a veces tiene que darle la comida que el Señor le da primeramente a él, a aquel que lo necesita, pero también tiene que enseñarle a aquel que necesita a que así como él recibe la comida aparte de Dios, también puede luchar y recibir su propia comida de la mano de Dios. Amén. Este es el momento en el cual los que tienen el don de misericordia se encuentran en una lucha emocional y personal. Hay que ser misericordioso, pero que no se abusen de ese don. Tenés que aprender a poner límites al don que Dios ha puesto en tu vida y en tu corazón. Amén. También está el don de la hospitalidad. Fíjense que dice la palabra que Jesús se ocupó de hospedar a este hombre, el buen samaritano se ocupó de hospedarlo, se ocupó de las necesidades, de recibirlo, de atenderlo, de contenerlo a este hombre que estaba tirado al costado del camino. El que tiene el don de hospitalidad tiene la habilidad de hacer que otros, especialmente extraños, se sientan bienvenidos, aceptados y cómodos en una casa de oración, en un grupo discipulado o en la misma iglesia. Cuando alguien tiene este don de hospitalidad, porque uno se siente inmediatamente cómodo cuando está con alguien con este don de hospitalidad. La persona con el don de hospitalidad es a menudo un buen conversador, sabe cómo sacar lo mejor de otras personas, saben cómo lograr que otras personas hablen de sí mismos. No hablan todo el tiempo ellos, sino que tratan de hacer que la otra persona se exprese y pueda comunicarse y sentirse cómoda en la charla. Las personas con el don de hospitalidad tienen una gran preocupación por tu comodidad. Todo el tiempo se están preguntando, ¿estás cómodo? ¿Estás todo bien? ¿Te sentís bien? ¿Te puedo ayudar con algo? Y el hermano que está recibiendo a la gente que viene a la iglesia lo mira con mala cara, no lo invita a
pasar, no le sonríe, no lo saluda con amabilidad y usted se va a sentir incómodo. Va a estar ahí pensando, pero en esta iglesia todos son iguales, ¿no? Y después lo confirma, porque generalmente el resto son iguales, ¿no? Pero me contaba un pastor amigo que estaba en una iglesia hacía mucho tiempo sin pastor y lo invitaron a él para predicar, para evaluarlo, para ser pastor de la iglesia. Y cuando llegó a la iglesia, nadie lo saludó. Se quedó parado atrás de todo y pasaron 20 minutos hasta que él fue y se presentó y le dijo, bueno, yo soy el pastor invitado que vine a predicar, soy fulano de tal. Y la gente recién ahí lo saludó. ¿Por qué? Porque no tenían el don, ninguno tenía el don de ser hospedador. Amén. Son la primera impresión los que tienen este don, son los sugieres, los anfitriones, los que reciben en las casas. Quien es recibido con alguien con el don de hospedaje, de hospitalidad, dirá, me gusta esta iglesia, me siento bien en este lugar, me siento cómodo. Si tienes ese don, es importante que lo pongas en las manos del Señor para bendecir al cuerpo de Dios que es la iglesia. Amén. No conozco ministerio más importante que los ujieres. La iglesia nunca tiene una segunda oportunidad de dar una primera impresión. Si desperdiciamos esa primera impresión en la gente que nos visita, entonces es muy probable que quien nos visite no quiera volver nunca más a la iglesia. La gente, antes de que oiga la prédica, antes de que escuche la música, antes de que conozca al resto del pueblo, está evaluando cómo es la iglesia, la forma en que es recibido, la forma como es tratado cuando llega a la iglesia, va a determinar cómo esa persona se va a integrar dentro de la iglesia. Amén. Otro don que tiene que ver con transmitir el amor de Dios es el don de pastorado. Muchas veces mal interpretado. Muchas personas creen que lo mismo es el don de la predicación que el don de pastorado, o el don de profecía, como veíamos la semana pasada, y el don de pastorado. Una persona puede ser pastor y no ser predicador. ¿Usted sabía eso? Puede ser pastor y no ser profeta. Puede ser pastor. El que tiene el don de pastorado se diferencia del resto porque tiene la habilidad de cuidar y velar por las necesidades espirituales de una persona o de un grupo de creyentes y equiparlos para poder llevar adelante el ministerio. Hay personas que son pastores y jamás se subirían a un púlpito a predicar, pero son pastores. En la semana llaman a la gente, las visitan, si está alguien enfermo se ocupan de su necesidad, tienen olor a oveja, están pastoreando al pueblo de Dios. El pastor tiene la capacidad de ayudar a un grupo de creyentes en su crecimiento espiritual y asume la responsabilidad por su bienestar y crecimiento. La palabra pastor viene del griego literalmente y significa, literalmente guiar y alimentar. Esto es lo que hace el pastor con el rebaño, guía y cuida al rebaño. En el libro de Juan capítulo 10, verso 11 al 16 dice la palabra del Señor: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve al lobo que viene y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y esparce a las ovejas. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no tiene cuidado de las ovejas. Yo, dice Jesús, soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Aquellos que tienen el don de pastorado, del don de pastor, se sienten realizados cuando cumplen su ministerio porque están cuidando y velando por la vida de las ovejas. No necesariamente que tiene el don de pastor, tiene el don de la predicación, como antes lo decía. No siempre deben ocupar el lugar de pastor principal de una iglesia, porque incluso pueden tener el don y nunca llegar a ser pastor principal de una iglesia. Pueden tener el don de ser pastores y pastorean aún desde el anonimato con su don a todo el cuerpo de Cristo. Disfrutan cuidando a las personas. Algunos tienen ese don en forma de semilla y muchos
ni siquiera saben que lo tienen hasta que lo empiezan a desarrollar. El que tiene el don de pastor está pendiente de la gente que Dios le puso a su lado para discipular y para guiar en el camino del Señor. Los llama, les hace seguimiento, ora por ellos, está en los momentos difíciles como así también en los momentos lindos o agradables de sus ovejas. Sirve a las ovejas sin importarle la lana que pueda producir la oveja. ¿Sí? El asalariado solamente pastorea a algunos de la iglesia, al que es empresario, al que es comerciante, al que diezma mucho, al que da muchas ofrendas. Sin embargo, el pastor pastorea a las ovejas sin importar cuál es su condición económica o social. Ama a sus ovejas y sufre junto a ellas. El verdadero pastor tiene olor a oveja, vela y las defiende de los lobos rapaces que intentan quitarles la vida. Mientras que las ovejas duermen durante la noche, el pastor está con un ojo cerrado y otro abierto, porque sabe que el león suele atacar en la noche. Cuando la oveja está dormida espiritualmente, cuando la oveja está tranquila, cuando la oveja no está orando, cuando la oveja no se está congregando, es cuando vienen los peores ataques del diablo. Y el buen pastor está velando en la noche para que la oveja no sea arrebatada del rebaño. Amén. Por eso el buen pastor ayuna, ora, clama al Señor por sus ovejas y las pone en las manos de Dios cada día. Debemos orar por los buenos pastores para que Dios los recompense y cuide, porque el diablo sabe perfectamente que la mejor manera de frenar el avance del evangelio en una iglesia es destruyendo al pastor. Dice Isaías: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. El diablo lo sabe perfectamente. Si hace que el pastor se desanime, que el pastor se desvíe de la visión, si hace que el pastor sea herido emocionalmente o que pase una crisis espiritual, el pastor entra en una sequía que conduce a todo el pueblo a la misma sequía. Por eso debemos orar por los pastores. Amén. A veces la oveja está tan dormida que el pastor tiene que despertarla espiritualmente y advertirle del peligro, aun cuando a ésta le moleste de que la despierten de su letargo espiritual. El pastor tiene que ser una atalaya que ve venir el peligro y que la llama a su ovejita y le dice: mira, tened cuidado, porque el camino que estás eligiendo es un camino de destrucción. Ahora, no siempre la ovejita quiere ser despertada. La ovejita quiere seguir durmiendo, no quiere que la despierten, pero ahí donde el pastor tiene que volver a insistir con amor y compasión para que su ovejita no sea destruida o apartada del camino del Señor. Amén. Por último, quiero mencionar el don de dar, el don de ofrendar, el don de ser generosos para la obra del Señor. Hay personas que tienen la habilidad de contribuir generosamente con recursos materiales, con dinero, más allá de su 10%, para que el cuerpo de Cristo pueda crecer y fortalecerse. Hay personas que tienen una habilidad dada por Dios sobrenatural de ganar y administrar el dinero para apoyar el crecimiento y el avance del Evangelio hasta el último de la tierra. A estas personas les gusta dar. Y ¿sabe qué? Cuando uno está cerca de una persona que tiene el don de dar, la puede identificar rápidamente, porque son personas que son muy alegres, porque encuentran alegría en la alegría del otro, encuentran placer en ver el bienestar de otro, y son generosos y Dios los bendice grandemente. Nunca tiene que decirles que deben dar, porque esa es parte de su vida cotidiana, es automático. Cuando ellos ven que la tierra es buena y no tienen ningún problema en sembrar, lo hacen con generosidad sin esperar nada a cambio. Son personas muy generosas, pero cuando Dios le manda hacerlo, y disciernen fácilmente cuando un abusador se acerca a ellos solo por su generosidad. La persona que tiene el don de generosidad siembra y no mide a la hora de sembrar cuando sabe que la tierra es buena. Yo conozco algunas personas que tienen ese don de generosidad. Miren, y yo puedo decirle que incluso usted se sorprendería, porque algunas de esas personas que tienen ese don de generosidad
pasan desapercibidas entre nosotros, pero donde ven una necesidad, ahí están ofrendando para la obra del Señor. Amén. La vez pasada les contaba que cuando estábamos allí en el viaje misionero a Jujuy, de repente vimos la necesidad de todo lo que había que hacer y habíamos llevado como 50.000 pesos para hacer el trabajo y no nos alcanzaba. Y vimos esa necesidad y dijimos, vamos a trabajar igual, hasta donde llegamos. Pero un hermano de la iglesia de la Blanquita que tiene el don de la generosidad se enteró todo lo que estábamos pasando allá y ese mismo momento sintió en su corazón de dar una ofrenda especial de 15.000 pesos para la obra en Jujuy. Eso pasó el sábado. Nosotros el martes a la mañana teníamos el dinero depositado para concluir la tarea que estábamos realizando en Jujuy. ¿Por qué? Porque este hermano tenía el don de dar, de ofrendar, de generosidad. La persona con el don de dar son las personas más felices a nuestro alrededor. Es agradable estar con ellos. Ellos siempre están contentos y alegres. Generalmente tienen mucho éxito en los negocios. Tienen la habilidad de que todo lo que toca se vuelve oro. Ganan mucho dinero y dan mucho dinero. No sé si ustedes conocen la historia del creador de la marca John Deere. ¿Conocen John Deere? El tractor John Deere norteamericano. Este hombre era un hombre cristiano comprometido, seriamente comprometido con el Señor. Cuando comenzó a fabricar los tractores, decidió no diezmar el 10%, sino diezmar el 20%. Y fue tanta la bendición de Dios sobre su vida, que terminó al final de su vida diezmando el 90% de sus ingresos y viviendo solo con el 10%, y sabe que fue multimillonario. Uno de los hombres más acaudalados en Estados Unidos, uno de los hombres más influyentes de Estados Unidos. Fue un hombre tan generoso que Dios lo bendijo mucho más. ¿Sabe qué dijo antes de morir? Dice, no podemos dar más que Dios. Nunca podemos dar más que Dios. Él tenía el don de dar. Algunos tienen este don. El buen samaritano dice que sacó plata de su bolsillo y pagó por los gastos de aquel hombre herido, y aún antes de irse dejó por adelantado el dinero suficiente para atenderlo el tiempo que él no habría de estar. El que tiene este don es un hombre, una mujer muy bendecido. Las finanzas de esa persona va a crecer enormemente. Cuanto más dé para Dios, más va a recibir de parte del cielo y va a poder experimentar el poder y la gloria de Dios sobre su economía como nunca antes lo imaginó. Amén. Mi hermano, necesitamos conocer qué don tenemos para que podamos ejercerlo y para que la obra de Cristo sea extendida hasta lo último de la tierra. Tenemos el don de ser pastores, tenemos el don de la hospitalidad, tenemos el don de misericordia, tenemos el don de dar, tenemos el don de servicio. Cualquiera sea el don que tengamos, tenemos que ponerlo en las manos del Señor y servirle a Dios con fidelidad, porque dice su palabra que Cristo viene pronto y nos va a pedir a cada uno de nosotros por esos dones que Él puso en nuestras manos. En ese tiempo quiero animarte a que ores seriamente comprometido con el Señor, para que el Señor te revele cuáles son esos dones que Él derramó sobre tu vida. Si eres creyente, si tienes a Cristo en tu corazón, si lo has aceptado como tu Señor y Salvador, al menos un don tienes, y tienes que ponerlo en las manos de Dios, porque hay un cuerpo, hay una iglesia, hay una iglesia puesta por Dios en este lugar que está necesitando de tu compromiso, de tu colaboración para extender su reino hasta lo último de la tierra. Tenés el don de evangelismo, tenés el don de las misiones, tenés el don de apostolado, tenés el don de pastor, tenés el don de profecía, tenés el don de servicio, tenés el don de hospitalidad, el don de dar. Cualquiera sea tu don, tenés que ponerlo en las manos del Señor, porque entonces la iglesia va a ser bendecida. Amén. Por eso yo quiero que cierres tus ojos, animarte que cierres tus ojos, para que puedas meditar sobre esta palabra que hoy hemos compartido, sobre esta enseñanza que hemos compartido. Y una vez que examines tu corazón y el Señor te revele cuál sea tu don, entonces puedas decirle: Señor, aquí está mi don, dispuesto a hacer lo que tú quieres que haga,
Tal vez sea el don de servicio, tal vez sea el don de hospitalidad, tal vez sea el don de dar, tal vez seas un pastor, tal vez tengas el don de la misericordia. Necesitamos de esos dones. La iglesia necesita expresar el amor, y ese amor solamente se puede expresar de forma práctica por medio de la misericordia, por medio del servicio, por medio de la hospitalidad, por medio del pastoreo y por medio de la generosidad de la iglesia para darle a aquellos que más necesitan. Necesitamos estos dones prácticos que revelan el amor de Cristo a los inconversos y al mismo cuerpo de Cristo. Por eso, si en este tiempo Dios te ha ido revelando que tienes algún don, no debes ser negligente. El apóstol Pablo dice: queremos pues que ignoréis acerca del don. No queremos, dice el Señor, no quiero que ignores acerca del don que yo te he dado, porque vengo pronto y te voy a pedir cuenta por él. Si tienes el don de servicio, tienes que ponerlo en práctica. Si tienes el don de misericordia, hazlo. Ejerce ese don. Bendice el cuerpo de Cristo a aquellos que sufren. No seas indiferente ante el dolor de la gente. Si tienes el don de dar, siembra con generosidad si ves que la tierra es buena, porque Dios hará multiplicar esa siembra y serás enormemente bendecido. Si tienes el don de pastorear, pastorea al rebaño de Cristo, pastoréalo con humildad. Visita a aquellas personas necesitadas, llámalas por teléfono, los que están fríos, apartados o lejos del Señor. Si tienes el don, debes ejercerlo. Cualquiera sea el don que tengas, debes ponerlo en las manos del Señor para el servicio de la iglesia de Cristo.